Este es Bahrein, un país muy pequeño rodeado de algunos de los países más ricos del mundo como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. No muchas personas saben exactamente dónde está Bahrein debido a su pequeño tamaño. Ahora, toda esta región se llama Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es extremadamente importante porque los países de esta región poseen el 50% del petróleo mundial y el 40% de las reservas mundiales de gas natural. El 15% del suministro energético mundial proviene de estos países del Golfo Pérsico. Por eso, las superpotencias de todo el mundo siempre han tenido un gran interés en esta región. Ahora podrías estar pensando que un país cuyos vecinos son países ricos como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Arabia Saudita debe ser muy rico en sí mismo. Pero ese no es el caso. Aunque Bahrein fue el primer país del Golfo Arábigo en descubrir petróleo, está un poco rezagado económicamente respecto a sus vecinos. Sin embargo, algo va a suceder pronto que podría convertir a Bahrein en el país más rico del Golfo Pérsico o incluso podría crear algunos desafíos para él. Hoy, en este video, explicaremos por qué Bahrein no es tan rico como Qatar o los Emiratos Árabes Unidos y qué está por suceder que podría cambiar el destino de Bahrein o empeorar las cosas para él. Bahrein tiene una historia bastante antigua, pero su verdadera fundación se estableció en 1820 cuando la tribu gobernante al-Jalifa firmó un tratado con el Imperio Británico. Según ese tratado, Bahrein no cederá su territorio a ningún país que no sea Gran Bretaña. Bahrein no mantendrá relaciones con ningún gobierno extranjero sin el consentimiento de Gran Bretaña. A cambio de esta lealtad, Gran Bretaña protegería a Bahrein de sus enemigos. Después de este tratado, Bahrein logró la paz que había estado buscando durante siglos. Gracias a su fantástica ubicación costera, el puerto marítimo de Manama se convirtió rápidamente en prominente en todo el Golfo Pérsico en pocos años. A principios del siglo XX, Bahrein había atraído todo el tráfico de los puertos marítimos de Basora, Kuwait y Mascate. Un gran número de hombres de negocios de la India e Irán comenzaron a instalarse en Bahrein, y pronto Bahrein se transformó de una sociedad tribal en un gigante comercial. En junio de 1932, se descubrieron reservas de petróleo en Bahrein, convirtiéndola en la niña bonita de Gran Bretaña, ya que fue el primer país en todo el Golfo Arábigo donde se descubrió petróleo. Para 1935, Bahrein exportaba 25.000 toneladas de barriles de petróleo a Japón. En solo 10 años, Bahrein se había convertido en el centro administrativo de Gran Bretaña en el Golfo Pérsico. Millones de dólares estaban fluyendo y la situación estaba cambiando gradualmente. Luego, en 1971, cuando Gran Bretaña puso fin a sus tratados con todos los países del Golfo, como los demás países árabes, Bahrein también se convirtió en un país independiente. Y hoy, según un informe de la ONU, Bahrein tiene la economía de más rápido crecimiento en el mundo árabe. Según el Índice Económico de Libertad, Bahrein también es el único país en todo el Medio Oriente con las menores restricciones para los negocios. Bahrein está entre los pocos países en el Medio Oriente que han prohibido el sistema de kafala o kafeel. A diferencia de Arabia Saudita y varios otros países del Golfo donde no puedes hacer nada sin un patrocinador, en Bahrein no necesitas un patrocinador. Y no solo eso, sino que Bahrein también es conocido como la nación más amigable con el inglés en todo el Golfo. Pero a pesar de un desempeño tan favorable, ¿cuál es la razón por la que Bahrein no es tan rico como Dubái, Abu Dhabi o Qatar? La mayor razón detrás de esto es el sistema sociopolítico de Bahrein. El 52% de la población de Bahrein son extranjeros, y solo el 48% son ciudadanos bahreiníes. Pero podrías ver demografías similares incluso en los Emiratos Árabes Unidos o Qatar donde solo el 10 al 20% de la población son locales y el resto son extranjeros. Entonces, ¿qué es diferente en el caso de Bahrein? Aquí viene el punto más interesante e importante que hace que Bahrein sea único respecto a todos los demás países del Medio Oriente. De hecho, el 70% de la población de Bahrein son musulmanes chiitas, pero la familia gobernante al-Jalifa son musulmanes sunitas y países extranjeros como Irán han intentado explotar esta división varias veces. Como en 1969, Irán reclamó Bahrein en la ONU, pero como Bahrein era parte de la colonia británica en ese entonces, Irán tuvo que retirar su reclamo. Luego, en 2007, un asesor del ayatollah Jomeini declaró que Irán debería anexar Bahrein como su provincia. Entonces, Irán ha hecho tales declaraciones relacionadas con Bahrein varias veces. Ahora, surge la pregunta, ¿cómo es posible que durante tantos años una familia sunita haya gobernado un país de mayoría chiita? Ahora la respuesta es muy interesante. Solo hay dos formas de hacer que una dictadura sea exitosa.
Una es imponer tu voluntad a la fuerza sobre las personas y reprimirlas, pero siempre hay un riesgo de revolución y levantamiento, como hemos visto en el caso de Libia. La otra forma es la que han seguido los países del Golfo, que es inundar a su gente con dinero, satisfacer sus necesidades y mantenerlos económicamente felices. Mientras se satisfagan sus necesidades financieras, no les importará quién esté en el poder. Ahora, los gobernantes sunitas de Bahrein han utilizado ambos métodos. El gobierno bareiní cuida muy bien de su gente. Con su gente, me refiero a los ciudadanos bareiníes. Si eres ciudadano bareiní, obtendrás fácilmente un trabajo gubernamental. Todo, desde los productos de supermercado hasta la gasolina para tu auto, está subsidiado. Si quieres trabajar en el sector privado, hay una cuota separada para ti. En Bahrein, hay una cuota para los locales en cada industria de cuello blanco. Por ejemplo, el 50% de la fuerza laboral en cualquier banco debe ser bareiní. Un cierto porcentaje de bareiníes deben ocupar puestos gerenciales en cualquier empresa y su salario no puede caer por debajo de cierto umbral. Por otro lado, si criticas o protestas contra el gobierno, te etiquetan como terrorista. La pena por esto es tan severa que puedes ir a la cárcel, recibir la pena de muerte o que te quiten la nacionalidad y seas deportado de Bahrein. Y no son solo palabras vacías, ha sucedido antes. Desde 2012, más de 700 ciudadanos bareiníes han tenido su nacionalidad revocada por criticar al gobierno. De hecho, en 2011, cuando comenzó la primavera árabe, la población chiita de Bahrein también salió a las calles exigiendo democracia y las cosas se pusieron bastante mal. Pero luego los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita enviaron sus fuerzas a Bahrein y aplastaron todo el movimiento con toda su fuerza. Muchas personas involucradas en este movimiento fueron enviadas a la cárcel, muchos ciudadanos bareiníes tuvieron su nacionalidad revocada e incluso algunos fueron condenados a muerte. A día de hoy, por cada 500 personas en Bahrein, hay un preso político y la mayoría de ellos son musulmanes chiitas. Después de todas estas acciones, se desarrolló un fuerte odio entre los musulmanes chiitas hacia la familia gobernante. Pero por otro lado, muchas personas comenzaron a permanecer en silencio viendo las consecuencias de estas protestas, ya que el costo de disentir era muy alto. Renunciar a la ciudadanía bareiní significa perderlo todo: tu pasaporte, tu licencia de conducir, tu hogar, tu coche, todo. Y si sales de Bahrein, no puedes volver a entrar en el país. Así que, este movimiento gradualmente perdió impulso, pero la desventaja es que la sociedad bareiní se ha polarizado. Este es un volcán que puede entrar en erupción en cualquier momento. Dar dinero a los habitantes urbanos sin que tengan que trabajar los paraliza por completo. La economía de Bahrein es principalmente dirigida por extranjeros, incluyendo pakistaníes, indios, bangladesíes, filipinos, iraníes e ingleses. El 75% de los ingresos de Bahrein proviene de las exportaciones de petróleo, y los ciudadanos bareiníes son los que soportan el peso de proporcionar instalaciones y subsidios. Además, en los últimos 10 años, los precios del petróleo han estado cayendo continuamente, lo que ha provocado una disminución de los ingresos de Bahrein, y además, las reservas de petróleo de Bahrein se están agotando rápidamente. De hecho, Bahrein y Omán son los dos países en todo el Golfo cuyas reservas de petróleo y gas podrían agotarse en los próximos 10 años. Así que, por un lado, tus ingresos no aumentan y por otro lado, tus gastos están aumentando y en tercer lugar, tus fuentes de ingresos se están agotando rápidamente. Y si reduces tus subsidios e introduces impuestos sobre la renta para aumentar los ingresos, la población musulmana chiita, que ya está cargada, se rebelará. En este momento, están en silencio solo por los beneficios de la ciudadanía bareiní. El día en que estos beneficios comiencen a disminuir, será una señal de advertencia para los gobernantes de Bahrein. Para Bahrein, el fracaso económico significaría el fracaso político. Pero en todos estos problemas, el gobierno bareiní ha recibido dos regalos importantes de la naturaleza. En 2018, Bahrein descubrió reservas de petróleo de esquisto de 8.000 millones de barriles en esta región y 4 años después, en 2022, se descubrieron dos grandes yacimientos de gas natural cerca de Al-Houba y Al-Haud. Estos descubrimientos han causado revuelo en todo el Medio Oriente. Grandes compañías de todo el mundo están ansiosas por hacer tratos con Bahrein para la extracción. Estas reservas de petróleo y gas son tan enormes que Bahrein puede satisfacer sus necesidades domésticas y externas durante los próximos 40 años. Pero hay un problema: el costo de extraer cualquier reserva de petróleo no es el mismo, especialmente el petróleo de esquisto.
Esto significa que extraer petróleo de esquisto es mucho más caro que el petróleo normal, y si Bahrein quiere que esta extracción sea rentable, tendrá que esperar que el precio de un barril de petróleo se mantenga por encima de los 60 pesos en el mercado global. En segundo lugar, incluso si estas reservas se extraen completamente, llevará varios años, y durante todo este tiempo, Bahrein necesita diversificar su economía. No debería depender únicamente del petróleo. Debería imponer impuestos sobre la renta y dar a las personas la libertad de criticar al gobierno para evitar construir frustración entre ellas. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también están adoptando gradualmente este enfoque. Sin embargo, una gran desventaja de este enfoque es que la población bareiní, acostumbrada a tantas facilidades y lujos, puede que no pueda soportar estos impuestos y leyes y pueda rebelarse contra los gobernantes sunitas, utilizando la Carta de la Religión. Por eso, Bahrein está actualmente en un punto de ruptura. Algunas decisiones sabias pueden cambiar su destino y el de su gente, pero por otro lado, estas mismas decisiones también pueden ahogar a estos gobernantes, así que es una espada de doble filo. Por favor, comparte tus opiniones sobre el video de hoy en la sección de comentarios abajo. Estas son todas las fuentes que consultamos para este video. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.